Ok. Buenas tardes a nuestro auditorio aquí en Unión Americana. Buenas noches allá en Centroamérica, allá en Honduras. Ya son las 7:45 minutos. Aquí son las 5:45 aquí en California, en el estado de California. Y buenas noches también para alguna gente que nos ven en Costa Rica. Tenemos también, nos han enviado nota de Ecuador y de Perú. Hemos tenido confirmación de gente que está conectada. Y en Colombia también, Colombia. Y ahí tenemos 3 personas que se han conectado de La España, muerte reconociendo indica que son sería miembros de nuestra llamada página, el pues. paraíso de Centroamérica. Entonces queremos saludar pues a esta gente, darle las gracias por su sintonía. Y para este día, domingo 26 de noviembre, de febrero, perdón, tenemos sobre la mesa en debate pues algunos aspectos siempre de carácter político y económico con respecto a lo que está proyectando los funcionarios de gobierno, el gabinete económico. En el caso de Ricardo Salgado, ministro de Planificación Económica, y de Marcio Sierra, que es el director del Banca y Seguro, ¿verdad? Y va junto al Banco Central y lo que es la política monetaria y económica del gobierno, doña Xiomara. Pero por otro lado tenemos el aspecto de Pedro Vaquero como ministro de Desarrollo Económico, ¿verdad? Pedro Vaquero está en otra tesis, incluso con respecto a lo de Nicaragua y de Cuba y Venezuela, y podemos ver que hay dos líneas ahí dentro del gobierno. Los señores oficialistas, por decir así, Ricardo Salgado y Sierra, hablando de un socialismo democrático, una economía de socialismo democrático, por decirlo así. Y Pedro Vaquero en una economía de socialismo liberal o neoliberal, no sé, el enfoque, más adelante vamos a ahondar en esto. Y por otro lado tenemos el debate de las declaraciones, fuertes declaraciones de doña Dori Gutiérrez, designada presidencial activa, pues prácticamente es el único designado activo que hay, ¿verdad? Que de alguna manera ya ejerció la representación del presidente, por lo menos, ¿verdad? En el Congreso, cuando fue a dar el informe, oficialmente la representó. Declaraciones con respecto a los sueldos, sueldazos, ¿verdad? Y gastos onerosos inmensos que está habiendo en esta administración, principalmente en Cancillería, y los estratosféricos sueldos que hay en Banco Central y en unas instituciones descentralizadas que están ganando más de 250.000 lempiras para arriba. Y también denunció ella lo de la Corte Suprema, que cómo era posible que a las 3 de la mañana estaban pidiendo instrucciones del Congreso para nombrar magistrados suplentes integrados con sueldazos también, otro gasto oneroso. Bien, eso. Y el otro tema que tenemos también sobre la mesa es la situación de la siempre Valenciano Ezequiel, lo de la extradición, ¿verdad? El punto de cómo va ese proceso, que hay algo ahí de trasfondo. Pero bien, ahora las presentaciones de ustedes, por favor, Ezequiel, tu introducción, por favor. Muy buenas noches. Bueno, estamos en la expectativa, pues, ahí a la discusión que vamos a tener. Y bueno, espero el turno. Muy bien, Carlos Mejía. ¿Estás listo, Carlos? Sí, estoy listo. Voy manejando, pero voy a ir escuchando y en sintonía sobre el desarrollo del programa. Ok. Andrés Pavón. Estamos listos por acá. Un saludo al amplio auditorio por toda América Latina, África, que nos escuchan acá en Honduras, en la Unión. Fuerte abrazo y un saludo fraterno para todos. Bien, muchas gracias. Tenemos algunas personas que posiblemente puedan entrar. Habíamos invitado para este domingo al licenciado Iván López Guela, allá en San Pedro Sula, y aquí nuestro amigo Guillermo Peraza, que está en Atlanta, Georgia, eh, que también él estaba deseoso de participar. Y otras personas que están pendientes, que les hemos enviado nuestro número de ID de reunión y clave de acceso para que puedan participar. Si hay alguna persona que
que esté interesada pues en estas transmisiones, se puede dirigir a nosotros y con todo gusto le enviamos el ID de la reunión y el número de clave, o si no, que nos envíe su correo electrónico para mandarle la invitación. Ahora, vamos a entrar ya en el tema, licenciado Ezequías, ¿qué te gustaría abordar primero de los tres temas que tenemos sobre la mesa? El tema de la corte, el tema de Doña Doris, declaración de Doña Doris, o el tema de la economía. Bueno, a mí me parece que el de la economía. Ok, Sí, sí, fíjate que, bueno, yo cuando quería ser todólogo, o era todólogo, eh, y recuerdo que cuando leía economía política, al definir el origen etimológico de la palabra economía, viene de dos raíces griegas, oikos y nomos. sí, Oikos es casa o lugar, y nomos es administración. Pero yo lo recuerdo desde mis años mozos, ¿no? Ahora he visto yo que definen eso como el conjunto, como un conjunto de normas de administración de un sistema económico, más o menos en esos términos. Yo me quedo con el primero. Y eso, ¿por qué me parece que me quedo con el primer concepto o el origen etimológico? Porque fíjate que eso tiene que ver con lo como la economía familiar. Es decir, si un padre de familia y una madre no administra eficientemente el ingreso y los egresos en una familia, lógicamente van a haber desbalance, va a ser déficit, va a haber déficit. Y es precisamente lo que pasa en el Estado. Mira, aquí se está hablando de que nosotros tenemos un 40 o 60% de deuda externa e interna, y que más los gastos de la burocracia, el gasto corriente, como le dicen los economistas, alcanza un 30 o un 40%, de tal manera que dicen que solo queda el 10% del presupuesto nacional, tal vez para algunas inversiones o otras necesidades que se presentan como urgentes. Pero lo que hemos visto, y ahí es donde existe una frustración que ya la siento generalizada, es en el sentido de que no se han tomado las medidas para minimizar los gastos, más bien se están incrementando. Mira, el hecho de que hayan sacado más de 3.000 millones de lempiras de las reservas del Banco Central, que es algo sumamente peligroso porque sacar las reservas del banco, pues implica que puede traer una terrible devaluación. Fíjate que yo le preguntaba a uno de los economistas más importantes que tenemos en el país, y yo le decía, mira, ¿crees vos que podría crear alguna hiperinflación eso? Y yo preocupado porque, sabiendo lo peligroso que es eso, la primera medida que hay que tomar es guardar el pisto en dólares. ¿Por qué? Porque no se protege de la devaluación. Entonces, fíjate que me decía este hombre, mira, lo que pasa es que las reservas están fortalecidas, entonces no hay peligro de que se presente eso, porque quedan 5.000 millones de dólares, que es lo que se ocupa para poder comprar las materias primas, importar las materias primas para el proceso productivo. Pero fíjate qué ha pasado. El Banco Central, en este caso, que en todos los países del mundo es, por lo menos teóricamente hablando, y en muchos países del mundo, concretamente hablando, son independientes. Pero aquí ya se empezó a politizar. ¿Por qué?
sacaron, ese es lo que sacó el actual gobierno del Banco Central, es un préstamo. Yo me puse a hacer una suma. A ver, el préstamo está para pagar a 30 años. Nadie se había atrevido a sacar el pisto del Banco Central. ¿Y qué sucede? Haciendo números, Honduras está con esa deuda del Banco Central comprometido. Los próximos 8 gobiernos están comprometidos ahí, eh, que tendrán que pagar esa deuda. Y entonces, el otro asunto es, ¿para qué se utiliza ese recurso? Si ese recurso se utilizara, por ejemplo, para promover la agricultura, para la inversión en el campo, eso ayudaría o eliminaría el alto costo de la vida que tienen los productos forestales o de agricultura. Imagínate que estamos en el precio. ¿Sabes cuánto vale un guineo ahorita aquí? 5 lempiras. Un banano, un banano. Un banano vale 5 lempiras. Un Aquí, huevo te lo están vendiendo a 8, 7 lempiras. aquí un banano actualmente, pero un banano calidad, ¿verdad? Lo más, una cora, 25 centavos de dólar. Bueno, aquí es la pirraza la que nos venden a nosotros. Y esto más que según he sabido lo estamos importando. Lo estamos importando de Guatemala, incluso los plátanos. Yo voy ahí a la central de abastos a comprar siempre y ahí más o menos me informo. Entonces, fíjate bien, si aparejado a eso, vemos que no existe una política de ahorro nacional, de ahorro de los recursos del Estado. Eso se agrava más con el hecho de que se incrementan los salarios. Ahorita hubieron gerentes y toda la cúpula de administradores de algunas instituciones que se incrementaron los salarios. Imagínate tú los salarios del Banco Central, 250,000 lempiras el gerente. Acuérdate lo que hicieron los diputados en diciembre. Además de los salarios que ya tienen, se dieron un bono de 100,000 lempiras. Si te vas a revisar los contratos colectivos de todo el Estado, de todas las instituciones del Estado, te vas a encontrar que, por ejemplo, el presidente de Hondutel, del sindicato de Hondutel, tiene un salario de 100,000 lempiras. ¿De cuánto? Si te vas Pero de es 100,000 poco. lempiras. 6,000. Ah, 6,000. de 100,000 lempiras. Ah, 100,000. Y Oh, no le da 100,000 ya. vergüenza decirlo. Ya, Él dice salario que de es una ministro. conquista sindical. Salario de ministro. Ya. De 100,000 lempiras, mira, te vas al Infop. Ahí, Freddy Cerrato, en cuanto llegó, él no estuvo de acuerdo con próximos incrementos y otras canonjías que tienen. Y Juan Barahona todavía tiene el salario del sindicato de Lina, ¿o ya no? Todavía. Y nunca ha trabajado ahí. Ezequiel. Pero espérame. Entonces te voy a decir, aquí hace falta una política y si te vas a todos los gremios, a todas las instituciones del Estado, te vas a encontrar con esos sueldos estratosféricos. Ajá, pero todos ellos dicen que son del libre y que son patriotas. ¿Por qué no hace la presidenta Xiomara una especie de concertación y decirle a estos señores, miren señores, son excesivos esos salarios, hagámoslos por favor más cortos para efectos de sacar adelante el país? Pero aquí más bien ocurre todo lo contrario. Mira, hay un problema, te voy a poner el ejemplo que pasa en mi colonia. En mi colonia, antes de que llegara Libre, había 2 personas ahí, en una biblioteca que tenemos ahí. Fíjate que en esa biblioteca
Antes del gobierno de Xiomara había dos personas, un vigilante y una señora que era cachureca, que era la administradora, llamémosla así, que no administra nada, solo se van a sentar ahí y a pasar el día sin hacer nada porque ni siquiera los niños llegan a leer. Pero te voy a contar, ahorita en este momento hay 7 personas ahí. Es decir, que se incrementaron 5 personas, que ahí los vas a ver en huelga de brazos caídos. Y eso lo vas a ver repetitivo. El otro día voy a una institución del Estado y sabes que pude comprobar ahí una maestra que se jubiló de un colegio oficial, y por lo tanto tiene su buena pensión que anda más o menos los 30,000 empiras. Eso es lo que le toca a un maestro, de acuerdo a la carga de académica que tenía 30,000 empiras de salario. ¿Y qué pasa? Ahora tiene otros 30,000 como directora de una de las secciones de la institución. Decime una cosa, ¿cómo vamos, cómo vamos nosotros a mejorar económicamente con todas esas actitudes que tenemos? Y lo peor es que no tenemos una política de crear una economía distributiva del ingreso nacional, sino que lo que interesa más bien es llenar de parásitos el Estado. Por eso se quieren eliminar. Por eso se eliminaron, por ejemplo, los tales fideicomisos. Vaya, Ya, por ejemplo, quieren ellos esto, mira, quieren ellos esto. Eliminar la EH, por ejemplo. ¿Para qué? Para meter activistas del partido ahí, para darles chamba, por la presión que tienen, desde luego. Quieren, por ejemplo, eliminar y va el 911. Fíjate lo que está pasando en Honduras. Las cámaras no están funcionando. Se ha incrementado la delincuencia. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que realmente quieren es que eso no sea manejado por una empresa privada, para que sea manejado por el Estado, para que meter los activistas políticos ahí. Entonces existe esa concepción parasitaria del Estado. Aquí todo mundo quiere estar chupándole la sangre al Estado. Y desde esa perspectiva, no creo que vayamos a salir del estado de mendicidad que tenemos como país. bien. Muchas gracias, Ezequías. Pues a ver cómo en este, entonces, licenciado Pavón, si puedes de alguna manera entre las o lo que Ezequías está exponiendo, pues de alguna manera plantearlo un poco más práctico y sencillo para que sea más accesible, que la idea en resumen de que lo que él quiere darnos a entender o ponernos en apto, y después vamos a tocar el tema el debate que ha habido entre estos señores miembros del gabinete económico. A ver, Pavón, tu análisis Bueno, económico, sí. Honduras sigue siendo un estado con una economía dependiente. Aquí lo que ha derrotado este gobierno, entre comillas, lo podemos decir, fue que esa economía dependiente estuvo administrada por un narcoestado. Ya, ¿Y de qué depende esta economía? Bueno, depende primero de las remesas. Cuando el Estado es improductivo, tiene que vivir de este fenómeno último, que es la remesa. Bueno, no el Estado es el improductivo, sino cuando no hay una plataforma de producción el que le gobierno que es permita al el que Estado administra el Estado, pues, supuesto. a sí mismo. El segundo aspecto vive de los préstamos. En tercer lugar, vive de lo que bilateralmente le donan algunos estados para hacerle un puente. Bueno, las donaciones para el tema de la infraestructura, hacerle una escuela,
Y en cuarto lugar, podríamos decir que lo que captamos por el manejo de las divisas, o sea, la captación de impuestos. A nivel productivo, esta economía se fundamenta sobre todo en productos, generamos materia prima a nivel agrícola y hemos empezado a generar una agroindustria, sobre todo en plantas extractivas de aceite, pero seguimos exportando el banano. Por ejemplo, no tenemos nosotros cómo poder procesar incluso ese banano de cuarta categoría que nos dejan acá, al que se refería Sequías, que vale 5 pesos. Cuando nos acostumbramos a comerlo fresco, pues lo comemos en tajadas o lo comemos hervido. Por ejemplo, el Pero hasta ahí huevo, Andrés, ¿el huevo está en 8 lempiras o ya alcanzó los 10 lempiras? no. Yo compré huevos ayer a Ajá, 7. a 7. Ah, bien. ¿Pero A por 7. cartón o individual el huevo? ¿Individual o en un No, cartón? la suma del cartón me dio al final 7 pesos por huevo. Ah, ¿te quiere decir que si lo hubiera comprado individual, 2, 3 huevos, podrían ser a 8? Podría ser a 8. Entonces, al Correcto. final, si te das cuenta, Sí, quien sufre las consecuencias de este modelo económico es la población que tiene menos acceso a la distribución de estos recursos. correcto. Eh, Nosotros, en vez de producir, nos volvimos en un país lejos de ser exportador. En el tema de la balanza de pagos, ¿qué significa? Que ahora compramos más afuera para venirlo a vender adentro. O sea, compramos ropa de segunda, compramos carros de segunda o de cuarta o quinta categoría, compramos ropa usada. Luego, en el mundo de los electrodomésticos, todas las tiendas que se dedican a esto están llenas de productos chinos, ¿va? En su mayoría. Tenemos entonces una especie de economía cautiva. Ya, Esa economía cautiva se suponía que se iba a romper cuando el Estado fuera administrado con otra percepción del control del Estado sobre el sistema económico. O sea, ese sistema económico, ese modelo, iba a pasar a ser un modelo de economía socialista democrática. Y debemos de entender el socialismo democrático como la posibilidad de poder organizar a todos los sectores en cooperativas productivas, en cooperativas de producción, en cooperativas para desarrollar la mini industria que fuera capaz de competir con la gran industria que actualmente acapara el mercado desde los lácteos y desde los jugos, solo para ponerles un ejemplo. Pero que en esa comunidad donde se producen esas frutas y se produce esa leche, pudiéramos llegar a competir nosotros con esta gran industria, con sistemas cooperativos de orientación socialista, cosa que no está pasando en Honduras. O sea, pero uno eso, se pregunta Pavón, esos si proyectos, dejamos de, si se derrotó el narcoestado que administraba el Estado, en realidad ese narcoestado está derrotado o seguimos sosteniéndolo bajo esa misma plataforma, porque todavía siguen incautando barcos en alta mar. bueno, pero yo quisiera que fuéramos Todavía por hay partes, puertos donde se ha Pavón. encontrado que, Me gustaría que fuéramos dime, por partes. Por ejemplo, actualmente la estructura de producción en Honduras sigue siendo eminentemente agrícola, eh, la base productiva, porque estaba en el intento de que por lo menos se pasara a nivel industrial con respecto a la maquila, que es el factor de empleo privado más demandado, pues el que mayor oferta de trabajo ofrece. Eso vino a impulsar. Antes de la maquila, sí, todo era a nivel de café, de banano, ¿verdad? Granos básicos. Vino la maquila y ahí nos hemos estancado, pues, ¿verdad? Por cierto que Vaquero estaba hablando de que se había reunido con los señores maquiladores y que estaba tratando de explicarles cómo desarrollar un proyecto de 130,000 empleos para este año 2023. Más empleos, pero a nivel de maquiladoras, ¿verdad? Para levantar la economía. La economía hondureña sigue postrada, entonces sigue deficiente, no hay perspectivas de que pueda desarrollarse, como decía este señor Ricardo Salgado, dice él que
En el año pasado, el 2022, la economía se mantuvo a un ritmo de un 4.6% de crecimiento. Ya no es como antes, ya que estamos bajo cero, sin ningún crecimiento, que según ha habido algunas condiciones de crecimiento. Pero la respuesta afuera es que los precios de la canasta básica, que es el medidor común, está cada día más alto. Incluso se atrevió a decir él de que para este año 2023 estábamos posibilidades de alcanzar un 6% de desarrollo económico, o sea, mejorar la economía, y que eso se iba a ver, dice, y ya se estaba viendo, por ejemplo, en la cuestión de los carburantes y lo energético. Por otro lado, este señor Marcio Sierra habló de que las reservas estaban en firme. A mí cuando Ezequías dice que se sacó del Banco Central, no sé qué cantidad, 30,000 o no sé, casos, y que eso es temerario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando se han tocado los fondos, por ejemplo, estos fondos de pensiones de los empleados públicos, bueno, del IMPREMA, que se tocó dinero para invertir en Palmerola, todo esto socovaca, eh, bueno, torpedean estas instituciones. Imagínense, sacarle dinero al Banco Central, eso es proclive a una posible devaluación. Entonces no queremos ser aquí, estar adivinando, pero estamos hablando de lo que nuestros señores del Gabinete Económico nos han dicho. Como no sé si tú tienes algún alcance sobre eso, Pavón. Sí, mira, yo no sé qué produce Ricardo Salgado, si tendrá algún aguacate o dos gallinas en el patio de su casa, pero sin lugar a dudas que el hombre produce ideas, eso no hay duda. Hace poco se tiró un discurso frente a una masa en un barrio contra el imperialismo y 3 días después estaba firmando una nota pública en la que pedía disculpas por ese discurso incendiario contra el imperio. Ya. O sea, no sé si es productor de ideas, tampoco son ideas firmes, las del amigo Ricardo, con quien le tengo mucho aprecio, mucha consideración y cariño, porque hemos peleado luchas juntos y hemos compartido algunos espacios. Pero mientras ese 6 o ese 4% no se mira en la mesa de los consumidores, está hablando tonteras. Además, casi nos está diciendo que es la economía de China. Y los parámetros de crecimiento económico siguen siendo los mismos del narcoestado con el socialismo democrático. De eso no han cambiado. Él pretende sorprender, o los tres pretendieron sorprender a la gente bajo este tipo de criterios. No sé, Pastor de María, ¿qué produce Sequi? Vos que lo conoces ahí. En San Pedro Sula tendrá una mata de plátano en el patio de su casa. Sabrá que a una mata de plátano hay que cortarle la punta de la flor para que no siga creciendo y el plátano pueda desarrollarse a fin de alcanzar el espesor o el parámetro que requiere la comunidad europea para la exportación. Si no sabemos eso, Bueno, yo estos pues señores, ¿cómo podríamos hablar del costo de los huevos si no le hemos enseñado a la gente hablando de siembra, a sembrar gallinas? bueno, Andrés, yo en realidad en lo personal, no, mi apreciación, yo veo a estos señores como muy tecnócratas, ¿verdad? Al Marcio Sí, Sierra, a Ricardo Salgado, que han estado ahí, miro más práctico y más atinado a Pedro Vaquero, más sin embargo entra una contradicción de que Pedro Vaquero, en términos económicos, Ezequías, yo he entendido y de acuerdo a los estudios, en economía siempre hay un punto de equilibrio, ¿verdad? Un balance, ¿verdad? sí, sí. Que es entre oferta y El punto de demanda equilibrio es y la relación producción y entre la consumo. balanza de pagos. Sí, Ajá. balanza de pagos y balanza de equilibrio, punto de equilibrio entre producción y consumo y entre oferta y demanda. Ok, pero Así digamos, mismo. decía Vaquero de que él, no sé si, según sus estudios, dijo, y según sus análisis, algo así, él se ubicaba en el centro. Yo más bien entendí que estaba hablando de un punto de equilibrio, de un balance. Y estos señores lo tomaron como ideológicamente y le contestó Ricardo Salgado que estaba perdido Vaquero, que no existe ningún centro, pues. Y ese es otro tema, entrar en la parte ideológica, porque nosotros siempre hemos vivido más que todo en la extrema derecha, que nos ha llevado a un fracaso económico. Y
y no sé en qué momento ha habido una oportunidad de izquierda, hubo un intento con el gobierno de Osvaldo López Arellano de querer manejar una política así populista y también se fracasó en eso. Entonces, ¿cómo estamos ahí, Pavón, con estos criterios de estos señores? Sí, mira, la posición de Pedro, desde una visión de un empresario dedicado a la generación de riqueza, Ok, ¿ah? Esa riqueza privada sí entra un poco en contradicción con el discurso de Ricardo, de Pastor de María y del otro señor, porque estos no han sido, Marcio Sierra. no han estado metidos en el sector productivo. Entonces, Correcto. pero sí tienen sus ideas porque han leído Ajá. del socialismo Por eso decimos, chino, son por tecnócratas, ejemplo. pues, son tecnócratas. Sí, han leído sobre el modelo de economía social mixta cubano, Ujú. han leído sobre todos estos modelos de centralización de la economía por parte del Estado y probablemente estén pensando en que centralizar la economía, esa centralización de la economía, que todo gira alrededor del Estado, volvería a Honduras un cambio de modelo en el Ok, sistema productivo. Pero muy para eso bien. tenés que partir de organizar a la comunidad. Hay que Muchas partir gracias. de la base. Mientras esa base Sí. siga comprando la harina de maíz, que por cierto no le llaman harina de maíz, sino que le llaman la marca que acá se distribuye, que se conoce como Maseca, que es la productora. Ya. Imagínate hasta dónde ha infundido tanto esa marca para hacer las tortillas que antes nosotros lo quebrábamos el maíz, le llamábamos en la casa, ¿no? Que la gente dice, comprate una Maseca, Se llamaba mandá a Estados Nistamal. Unidos 4 bolsas de Maseca. Maseca es la marca, Sí. ¿no? Esto es harina de maíz. Esa harina de maíz la podríamos maquilar a nivel comunitario y tener por cada departamento una competencia de marcas comunitarias de Bueno, harina, así como tenemos actualmente con el café, a ver, porque en me el gustaría café escuchar. dependen más de 100,000 familias, que ese es el modelo interesante. Habría que observar cómo está organizado el sistema del café. Bueno, tienen un banco Ok, y por lo que producen le retienen una cantidad de libras de exportación, de lo que exportan y al final de año reciben una retribución, aparte de sus ganancias. Y es el único modelo que hasta ahora se ha logrado consolidar, porque en el sector cooperativo agrario lo que tenemos es un pleito entre los mismos liderazgos, infundados, controlados, que les controlan su imaginario los sectores privados, y entonces ellos quieren también producir a nivel privado y quieren andar en una runner, ok. los dirigentes, porque eso les da estatus y les da Bien, vamos. competencia con el empresario que genera Correcto. riqueza para él y para su familia. En este caso sería la riqueza para el colectivo. Pero lejos de darse esa riqueza para el colectivo, lo que se genera es competencias de esta naturaleza donde al final se terminan matando entre ellos Perfecto. Bien, y Carlos destruyen. Mejía, No tenemos sé si acá. conociste en algún momento, Sí. también Sequías y Campos conocieron lo que fue la EACI, la Empresa Asociativa Campesina de Isletas, que llegó a producir 18,000 hectáreas de banano. Era el único modelo en América Latina que tenía hasta un sistema de ferrocarril interno que le vendía directamente su producción al estándar y la United Free Company, y que desapareció en el modelo cuando cambiaron a este otro sistema agrario de una reforma que se dio en 1990, y La los ley de campesinos, modernización. el proyecto de ley de modernización agrícola, y estos Modernización campesinos agrícola. que habían trabajado desde el 74 nunca habían logrado tener 20,000 pesos en la bolsa. Y entonces vino y les dijeron, no vendan esa papada y van a seguir siendo socios van a seguir trabajando para el Standard Fruit y van a tener al fin de semana su salario, pero ahora van a tener 25,000 pesos cada uno a consecuencia de la venta, porque eran 1,300 socios más o menos. Y la vendieron. Bien, Y hay cantidad de historias populares en eso, ¿no? Uno se bien. echó los billetes así con la bolsa izquierda, en la derecha se puso los de a 20, en la cartera se metió los de a 100 y tenía los de a 10 en el otro lado y los de a 1 los ponía en el calcetín
Y cada vez que entraba a una cantina, solo se tocaba esa bolsa y ya la cantinera sabía que le iba a pagar con esa Totalmente. denominación. O sea, se No, sintió rico porque eso le duró 2 meses o 3 meses. me acuerdo Otros que compraron un eso, carro de segunda y quebraron. ahí fue donde Esa emergió es la el realidad. Emporio de los Facusé, ¿verdad, Andrés? Ahí emergió el Emporio de los Facusé. Y Pareciera que entonces, esa claro, ley ahí llevaba aparece, etiqueta. Bien, ahí después que quebraron la CONADI, que era otro proyecto de inversión para el sector empresarial, quiebran CONADI, los empresarios se quedan con el dinero y empiezan a comprarle estas tierras a los campesinos. El estándar vuelve a comprar lo que fue el sector de isletas con 9 centros de producción bananera y Miguel Facusé con otras empresas empezaron a comprar las cooperativas de producción de palma. correcto. Bien, Esa es la realidad. Ahora, ¿cuál va a Andrés, ser el modelo de ahora? me Partiendo de toda esta gustaría experiencia, no lo darle hemos empezado. Andrés, la participación a Carlos, porque Carlos también tiene una experiencia en eso de isletas. Carlos, a ver, Ok, miren, para comenzar, yo visualizo que el gobierno de Libre debería tener un plan de trabajo, el cual no lo tiene. Con respecto a todos los temas que estamos tocando, respecto a la economía, y en la actualidad, pues no lo tiene. En ese sentido, pues. La otra cosa, cuando hablamos de socialismo, hablamos de medios de producción. Muchos dicen que son socialistas, pero solo es del diente al labio porque no, sus manos no producen absolutamente nada. Va. La otra situación es que el país ha estado embarcado en el Tratado de Libre Comercio, lo cual desarticuló el campo agrario en Honduras, de lo que fue en el pasado también, y que Honduras consume casi todo importado desde el exterior. Eso fue lo que generó el Tratado de Libre Comercio, que es hasta ridículo que tengan que estar consumiendo carne de cerdo exportada desde los Estados Unidos, consumiendo maíz transgénico producido aquí en los Estados Unidos, cuando en el pasado Honduras era el granero de Centroamérica. Y en ese sentido, la visualización de muchos dirigentes agrarios y otro tipo de dirigentes que hablan de reforma agraria, en el cual pues han adquirido tierras, pero que al final las tierras terminan ociosas y no producen absolutamente nada. Yo he criticado mucho a Rafael Alegría en ese sentido, porque estas organizaciones campesinas deberían de tener un balance anual de cuántas toneladas de alimento producen estas cooperativas y estas organizaciones del sector social, lo cual todas estas cooperativas no tienen absolutamente nada, ningún balance en ese sentido, y hay un montón de dirigentes, como decía Andrés Pavón, que en sus patios tampoco tienen ni matas de maíz y absolutamente nada. Si hubiera una política seria, encaminada al desarrollo productivo del país, el gobierno tendría que asesorarse de buenos asesores, pero que todo no quede en el aire con los préstamos agrarios que después al final se terminan perdiendo. Nosotros en el pasado, el Departamento 19 hizo un documento donde planteábamos y se le entregó a Manuel Zelaya Rosales, incluso a la presidenta, que un documento de aporte de nosotros, de los inmigrantes, en el tema de desarrollo, le llamamos socialización y desarrollo productivo, una aportación del sector inmigrante para poder desarrollar con las remesas el desarrollo productivo en Honduras, donde hacemos un balance de críticas y una propuesta realmente cómo podemos desarrollar la economía a lo interno. Pero para eso el gobierno también tiene que plantear la cuestión del Tratado de Libre Comercio y echar a andar los sectores productivos dentro de Honduras, con el sector organizado, la pequeña empresa, la empresa privada, toda la gente que quiera contribuir al desarrollo de Honduras. Y en ese sentido, pues tendría que haber un plan de austeridad del gobierno, lo que se dijo en el tema de campaña, que los diputados y los burócratas iban a bajar los sueldos en este gobierno, es algo criticable que hay que señalarlo, esa es una crítica viable, y aceptar las propuestas de desarrollo productivo de todos los sectores y no caer en el vicio de lo que hemos estado hablando. Yo recuerdo cuando Guanchías era una empresa asociativa
bien desarrollada y bien plantada. Y le sucedió lo mismo, que al final Standard terminó comprando estas empresas asociativas, y años después estos campesinos que fueron socios de estas empresas terminaron en la miseria. Lo primero que compraron fueron carros de lujo, se sentían muy poderosos en ese sentido, pero destruyeron el patrimonio y el futuro del desarrollo de esas familias que tan exitosamente habían estado desarrollando la labor del desarrollo y produciendo alimentación, que es lo más importante. Nosotros tenemos que pensar en el derecho alimentario del pueblo hondureño, pero no vamos a pensar en el derecho alimentario si todo va a ser importado desde el exterior. Tenemos que reactivar la economía a lo interno de Honduras, de todos los sectores agrícolas, pero que verdaderamente produzcan. No vamos a producir y yendo a invadir fincas que ya están produciendo en ese sentido. Yo critico eso porque también conocemos de que hay un montón de dirigentes que son corruptos. No todos los dirigentes campesinos realmente son honestos y son productivos. Hay muchos que lo que hemos estado hablando, y en ese sentido no vamos a hacer una revolución agraria con ese tipo de dirigencia. Pues hay un montón de gente que habla de socialismo, pero que sus manos no saben absolutamente ni clavar un clavo, ni producir absolutamente nada. Por eso cuando hablamos que el socialismo debe ser dirigido por la clase obrera y los campesinos, ahí estamos en pleno derecho, y que los intelectuales son la herramienta fundamental para poder desarrollar ese proceso, pero no los intelectuales son los que van a dirigir ese proceso de desarrollo productivo socialista en los países como los que nosotros estamos planteando. Esa es mi opinión. Bien, muchas gracias. Les agradezco pues a los tres que así a grosso modo hemos hecho una revisión de la situación de la economía pues de Honduras. Entendemos que todavía se sigue en una economía de mercado, pero que desafortunadamente, como decía Andrés Pavón o Carlos, sí, Carlos, tú lo dijiste, no nos han presentado directamente un proyecto de desarrollo económico así, esquematizado, sistemático, sencillo y práctico, pues que nos diga por dónde se va a ir, ¿verdad? Pues bien, vamos a seguir esperando que este gabinete económico, que se supone que es lo mejor Mira, el Robert, sector progresista intelectual ha presentado hasta el momento, ¿verdad? Hemos tenido otras experiencias anteriores, tenemos los de la Chicago Boy, tuvimos los, o sea, de manera pues que queda que esperar resultados. Vamos a pasar al siguiente punto, Ezequías, con el tema esto de la Corte, porque el Congreso dice pedirá a la Corte Suprema de Justicia opinión sobre una ley de extradición. La intención es, dice, hacer la ley o explícanos, Ezequías, este punto realmente, hacerle una ley específica a este proceso, a este acuerdo de extradición. ¿Cuál sería el bueno, objetivo de fondo de eso? bueno, mira, la discusión que se ha planteado, los críticos y la oposición política ha establecido que de repente se quiere establecer la extradición para blindarse de los próximos llamados que van a haber. Hoy conversaba con alguien ahí de uno de los partidos que decía que había recibido información de que en el poder hay gente que está bien comprometida con, con el narcotráfico en este momento, ¿verdad? Y podría ser que haya la intencionalidad. El asunto es, como decía Andrés Pavón, que de repente sería especular, pues. Y yo trato de no hacer especulaciones, sino hablar sobre los hechos concretos y que sean las decisiones tomadas que nos den a nosotros el camino a determinar cuál es la intencionalidad con lo cual se legisla, pues. Hasta tanto no veamos esas cosas, me parece que Ahora, no es Ezequías, correcto opinar, pues. Pero hay Ezequías, una cosa, mira, sí, pero fíjate bien, pero si hay una cosa, fíjate que el auto acordado ha servido y ha sido bien visto
por la oposición al gobierno pasado. Ha funcionado hasta el momento, pues el acto acordado ha dado sus resultados, sí. Y ahí de repente no ha habido derecho a la defensa, no ha habido debido proceso. Pero ahora sí lo quieren cambiar, de repente establecer esas garantías, ¿verdad? Puede ser que esa sea la intencionalidad. Yo lo que sí estoy claro, en eso estoy claro, de que aquí todo mundo de esos lumpen políticos, porque yo no los llamo clase política a estos que están en el poder o los que han estado en el poder. No sé ni de dónde sale ese concepto de clase política, pues, porque una clase política o es dueño de los medios de producción o es dueña de la fuerza de trabajo que vende al dueño del medio de producción. Y entonces estos no producen nada, estos son simples vagos que están en la estructura del poder y entran en contubernio. O sea, ahorita se pusieron de acuerdo en las elecciones de la corte. Cada quien tiene su magistrado, cada quien tiene su parte del pastel. Y entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Cómo estamos planteando la intencionalidad de cambiar la cultura del control del quizás más importante poder del Estado, como es el poder de la justicia? No, el problema aquí es que nosotros tenemos como requisito indispensable para ser políticos y para tener opción de poder, ser simple vago. Aquí el que quema llantas, el que se quita la camisa, el que ofienda al otro en el Congreso, ese es buen diputado, fíjate. No es aquel que para ideas, no es aquel que orienta, no es aquel que da luces. No, el que hace payasadas es el buen candidato a diputado y es el gran diputado aquí. Esa es la cultura de la politiquería la que nosotros nos mata. Y tenemos el problema de que sobreponemos el interés político por el interés social y nacional. Mientras nosotros no cambiemos esa conducta, sencillamente vamos a estar más perdidos que el hijo de Limber. Ok, lo que está llamando la atención es que es el partido de gobierno, el partido oficial libre, el que está promoviendo esto a través del presidente del Congreso, Luis Redondo, en la intención de crear una ley de extradición y dejar de un lado el acto acordado que se aplica para el proceso. Entonces, hay una intención política en esto, lo vamos a ver más adelante de acuerdo a los resultados, porque cómo es posible que algo que ha estado funcionando y que hemos visto pues que sí, ¿verdad? Se ha estado aplicando y ha seguido su curso, cómo es que necesita ser cambiado o mejorado, con qué intención se va a mejorar, pues cuál es el propósito, si hasta el momento hemos estado viendo que ha estado funcionando. Entonces, esas cuestiones las vamos a dejar así, porque por lo pronto, por el tiempo del programa, ya nos pasamos en esto del debate económico, que es un tema muy difícil, ¿verdad? Queremos siempre dentro de lo que es el aspecto de la administración pública, reconocer, Andrés, y darle valor a las declaraciones de el único designado pues, que ha estado en funciones, que es la señora Doris Gutiérrez, con respecto a estos sueldazos que no se aplicó aquello de la rebaja de sueldo. Es más, hubo una trampa en el Congreso, en el presupuesto con respecto al artículo 120 de disposiciones finales, como para que ya esos sueldos no se puedan bajar de funcionarios de organizaciones descentralizadas, ¿verdad? O sea, de gobierno, y como los del Banco Central, que son sueldos onerosos traspasan los 250,000 lempiras a 300,000. Entonces, esta valentía de esta señora, pues, de atreverse incluso a denunciar que para qué dice queremos más magistrados suplentes, para qué cargar con más gasto público, ¿verdad? ¿Cuál es la cosa? Entonces, esto me llama la atención a mí. ¿Qué criterio te merece esto, Andrés? Por favor. Sí, ese sin duda es el tema de salarios en Honduras, es una de las mayores desigualdades que existen. Y debería ser entonces el rompimiento de las desigualdades, de las brechas de desigualdad. Deberían darse en esta aspiración
de modelo socialista democrático que plantea Libre. Pero cuando miramos que se siguen repitiendo los mismos modelos de la economía anterior, entonces uno no se sorprende, sino que como ya los conocemos hace tiempos, Carlos hablaba muy bien, o sea, el planteamiento de un modelo socialista, cómo podemos usar las remesas para criarlo. Y siguiendo la lógica de Doris, yo conocí un muchacho que ahora trabaja en Cancillería, hijo de un hombre luchador, líder del magisterio, que siempre ha caminado en las calles. Y el muchacho también en la universidad, este movimiento de Mao, o Mau, no sé cómo le llamaban, de pronto salió en una fotografía, en una reunión de Cancillería, con saco, con levita y con un triangulito aquí en el bolsillo del saco, color rosa. Pero se miraba elegante, guapo, ¿no? Y se miraba que la tela era de casimir inglés. Entonces alguien le pone abajo, te olvidaste de las camisas polo y ahora ya pareces como un burócrata. Ya no eres aquel luchador que te conocí en la calle quemando llantas. Y él le contesta abajo, no, es que tengo que vestirme así porque lo exige el reglamento anterior que dejó Juan Orlando. Ah, vaya, dije. Entonces, esa exigencia del reglamento que dejó el gobierno anterior. Luego nos vamos al Congreso Nacional. El Congreso Nacional no ha cambiado la ley, no ha cambiado el reglamento interno del Congreso. ¿Por qué no lo cambia? Que les beneficia. Porque les conviene tener ese mismo reglamento. Ahí está. Y dicen ellos, no, este reglamento, cada vez que hay una crisis, este reglamento lo dejó la narcodictadura. Y ahora, pues estos también suman a esas cosas que podrían ser cambiadas. Ahora le suman cosas que va a ser difícil cambiarlas, como esta colita que le metieron al presupuesto nacional de la República para este año y que Doris lo ha denunciado. Sí, valientemente. Claro, yo creo que si el país se pretende enrumbar hacia un modelo económico que nos permita desde abajo poder organizar de manera diferente. Hay otro aspecto también importante, mira, sí, y es que se da un bono tecnológico que le llaman agrícola. El gobierno anterior también lo daba, pero este gobierno le da 2 sacos de urea, sales, ¿verdad? Le da algunos nutrientes, le da una bolsita de maíz transgénico o 2 bolsas de frijol transgénico, pero se lo da a la gente. Este país tiene 7 microclimas, significa que tenemos una gran cantidad de suelos diferentes, suelos que no requieren de ese tipo de abono, porque ya lo tienen, ya tienen el potasio, ya tienen el nitrógeno, ya tienen el fósforo, pero si nosotros le estamos aplicando ese nuevo fósforo y ese nuevo nitrato de potasio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cargando el suelo. Entonces, la nutrición de la planta no se va a generar, sino que la vamos a matar. ¿Quién gana con este bono tecnológico? Gana el que lo vende. La gran empresa que hizo el convenio con la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Correcto. ¿Qué le importa a esa empresa que los suelos de Honduras sean diferentes y le estemos echando el mismo nutriente? Entonces, no hay un estudio de suelos porque lo más que llega a Honduras es tener a SENASA para estudiar plagas que puedan afectar la exportación de determinados productos, como lo decía Carlos, que son exigencias en el Tratado de Libre Comercio. Por eso es que este país es pobre, Andrés, por eso es que Honduras se ha empobrecido, por esa clase de artimañas, ¿verdad? Donde lo que se anda buscando es sacar el provecho económico. Bien, yo quería recordar esto, doña Doris, porque incluso Carlos, ella se atrevió a decir, a mí me dio la impresión, cuando ella dijo, Xiomara dijo en su toma de posesión, dice, prácticamente se comprometió a que nadie iba a ganar más de lo que ella ganaba. Nosotros, dice, como designados estamos cumpliendo, porque ellos ganan menos, ¿verdad? Imagino que unos 10,000 lempiras menos, o 15,000 lempiras menos. ¿Pues? Pero bueno, de más funcionarios no. Entonces, como que la confronta, pues le demanda que haga cumplir su palabra.
Y entonces aquí es donde yo veo, ¿verdad? Que no hay una compatibilidad, pero bien. Carlos, ¿tú tienes algo que Bueno, referirte? mira, aquí cabe aquella frase de aquella canción que decía, gran hablador de Lenin, de Mao estacionario, de Fidel adorador, con cargo en un ministerio de gran conciencia social. Lo que hemos visto en el desarrollo ahorita de este primer año de gobierno de algunos pseudo líderes que dicen que son revolucionarios, y para ser más claro, Juan Barahona, ¿va? Que ha sido un paracaidista toda la vida, Hacerlo. se dice ser revolucionario, que no ha tenido ningún protagonismo de defensa de los trabajadores en ese Congreso. Ahora, ¿cuántos diputados han planteado el derecho alimentario del pueblo hondureño? Porque no tienen las herramientas. Han legislado para poderse subir los sueldos. Que es una crítica. Con eso no estoy diciendo que el gobierno es malo. Simplemente hay que señalar esa situación. Ahora, no ha habido ni siquiera una propuesta de crear, aunque sea algunas misiones, para poder regalarle un plato de comida a los ancianos o a los niños. En ese sentido, estando en puestos de función, ningún diputado ha tenido una propuesta de esas para poder beneficiar o de crear un banco de comida, aunque sea para regalarle una vez al mes, una vez a la semana a la gente, pues, en ese sentido. Entonces, ¿de qué clase de pseudo dirigentes estamos hablando? ¿De qué propuestas de desarrollo económico han planteado en ese Congreso? De ninguna. ¿Cómo se han vinculado al sector organizado, a los campesinos, con propuestas claras, no con demagogia? Un plan de desarrollo agrario. ¿Quién ha hecho una propuesta de un plan de desarrollo agrario para poder profundizar el desarrollo de la agricultura en Honduras? En cooperativas, en pequeñas empresas, en apoyar realmente todo el sector, porque en el desarrollo productivo agrario está el desarrollo de los países. Si vemos la experiencia de los chinos pegaron un gran salto porque desarrollaron su sistema productivo en todos los aspectos. Ahora miramos esa tecnología de los productos electrodomésticos de los chinos. Los chinos empezaron martillando frideras con martillos, pero fue una revolución de trabajo, no de demagogia. Hablemosle a cuántos voluntarios en Honduras tenemos para ir a prestar horas de trabajo, de labor en el campo. Voluntarios, aunque sean unas 3, 4, 5 horas a la semana, de una propuesta de un proyecto. Ningún diputado de esos ha hecho absolutamente nada. Está interesante, ya vamos a tener que ir al cierre, ¿verdad? Tenemos algunos otros tópicos ahí, algunas otras situaciones, pero en la verdad es que es muy extenso. Vamos a tener que programar o reprogramar el tiempo de participación en cuanto a los temas para que nos dé el ancho, ¿verdad? Porque sí, nosotros podemos seguir acá, pero la gente que nos va a ver, nos va a ir, pues no necesariamente, ¿verdad? Aguantar 1 hora y media o 2 horas, ¿verdad? Una transmisión, pero dependiendo del interés y la inquietud en el debate, pues se mantiene la audiencia, ¿verdad? Porque tenemos algunos tópicos con respecto a la cuestión ideológica. Me gusta entrar en estas cosas que son en la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dentro del gabinete, el gobierno en sí, estamos hablando entonces de un socialismo democrático. Eso es lo oficial, ¿verdad?, que hay. No estamos hablando de comunismo, y lo dice este señor Cardona, que es el ministro de Desarrollo Social, que es la secretaría que podía impulsar un proyecto comunista, por decirlo así, ¿verdad? Y él está declarando, José Carlos Cardona, que en ningún momento en Honduras va a haber comunismo, porque nunca lo ha habido en ningún lugar del mundo. ¿Cómo podrías explicar esto, Ezequías, ideológicamente? Bueno, mira, primero quisiera yo, referente a lo que han dicho los dos comparecientes aquí, mira, otro problema que tenemos con el actual gobierno es la doble moral. Fíjate que cuando estaba bajo en el poder, ellos estaban en contra del peaje. Ahora no, hay que sostener el peaje. Después estuvieron en contra del fondo departamental de los diputados. Ahora se mantiene y le pusieron otro nombre, no sé cómo le pusieron. Después
se criticaba la partida confidencial y la partida confidencial se incrementó en más de 1.000 o 2.000 millones, no sé cuánto más. Mira, se criticaba la bolsa solidaria, o no sé cómo le llamaba Jo, y le decían mostacero a la gente, y se mantiene eso todavía. El caso del nepotismo, si bien aquel tuvo nepotismo, aquí este está quintuplicado, y así hay otra serie de cosas terribles. Entonces, Bueno, entrando al tema que vos decís, mira, sí, es que decía un esto por problema el que caso, nosotros Ezequiel, tenemos. perdón, arregla allí algo que está tapando tu cámara. Hay algo que está tapando la cámara del teléfono. Sí, decía esto porque Narrala está orientando a una campaña de la campaña del anticomunismo, que eso es desfasado, pero como sea, pega, de alguna manera siempre tiene un valor. Entonces sale este señor a aclarar que no, en Honduras, pero de alguna manera bajo la mesa se nos quiere dar a entrever de que al hablar de un socialismo o relaciones de producción socialistas, llámese democráticas, se va también en esa orientación. Por eso es que hacía yo esta inquietud y a mí me parece pues que mantener un gobierno con estas expectativas, que para dónde va, que sí o que no, que un ministro dice una cosa y el otro ministro dice otra cosa, eso es como entrar en una anarquía oficial dentro Sí, del gobierno. Y ahí es donde se mira, impone que doña Xiomara defina de una vez por todas para estos últimos 3 años. A ver, Ezequiel. es que lo que pasa es que ellos no tienen un proyecto económico, lo que tienen es un proyecto parasitario, enquistarse en en los distintas instituciones del Estado. Escuchaba al señor el supuesto presidente del Congreso Nacional de la República, que van a crear una ley de la carrera del Congreso. Fíjate, que la van a crear. Si ya en este país, yo siempre he dicho que nosotros tenemos leyes de primera en un país de tercera. El Estado, por eso tiene lo que se llama la ley de servicio civil. La ley de servicio civil establece la estabilidad del burócrata, la permanencia en el puesto independientemente de quién llegue o no al poder, pero lo hace bajo la concepción de que quien llega al puesto público es una persona competente en el área en el cual se va a desempeñar. Si estamos hablando que va a estar en un banco central, tiene que ser competente y tener la persona adecuada por su calificación académica en ese sentido. Igual en la salud. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que nosotros aquí tenemos al Estado como un botín de guerra. A mí me da vergüenza, honestamente, se los digo, me da vergüenza el hecho de que vayan las tropas de asalto a las distintas instituciones a sacar a los que ahorita están trabajando ahí y los tiran como que de una forma humana, como que si fueran cosas y no personas. Bien, vamos a ir ya saliendo, ¿verdad? Terminando, ha sido una jornada esta agotadora. Hoy domingo, pues los domingos nos permitimos una media hora más en el debate. La idea es continuar el miércoles, viernes y domingo. 3 días de semana, ¿verdad? Para que la gente que tiene, que no tiene libertad para el domingo, porque tiene que hacer otras cosas, que pueda hacerlo el día de semana, participar con nosotros. Tenemos muchos amigos allá en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Andrés, estamos hablando que a través de tu medio conectar al economista licenciado que estuvo en el Colegio de Economistas, se me olvida el nombre, te lo decía Ezequiel, ¿verdad? Amigos que tienes en Tegucigalpa, Martín Barahona. Martín Barahona, ¿verdad? Sí, para avanzar más sobre el tema, nosotros, es muy difícil aquí en Estados Unidos, yo le entiendo a Carlos, cuando uno aquí está bien ocupado, trabajando duro, estar dedicado a estar estudiando estos tópicos, ¿verdad? Estas cosas, hay que ser un profesional en la materia.
hemos invitado a personas así que están en el campo pues de la economía, ¿verdad? Para que nos puedan orientar un poco mejor y ver realmente dónde va este gobierno que no va a terminar en un descalabro, no solo en lo político, sino porque puede haber descalabro económico, eso ya lo hemos vivido, pero cuando hay descalabro, pues, perdón, puede haber descalabro político, eso ya lo hemos vivido, es normal, pero cuando hay descalabro económico, ahí la cosa truena, ahí sí la cosa, porque no hay cosa, fíjate, que mueva a la gente que le toque su bolsillo. Cuando ya le empiezan a tocar su dinerito a la gente y de paso empieza la gente a vivir aquella inseguridad por la amenaza de criminalidad común, ¿verdad? Que se da no solo de las maras, en cuanto a extorsión, no, la criminalidad común y corriente en los barrios, colonias, es una situación bien. Yo tuve que huir de Honduras por eso. Yo huí de Honduras. Entonces, si esa situación se sigue incrementando, ¿a dónde vamos a ir a dar? Y se va a perder la gran oportunidad de que un gobierno con grandes expectativas, que ha sido el mayormente votado, ¿verdad? En toda la historia de Honduras, termine en un descalabro, ¿verdad? Andrés Pavón, tus palabras de finales, por favor. Sí. Sí, mira, cuando el pueblo no mire en la mesa los avances anunciados de este modelo económico y que lejos de ver eso en la mesa se le aleja, la gente entonces pierde la esperanza, porque son dos temas, miedo y esperanza. Los políticos manejan esas dos cosas muy bien, infunden miedo, viene el comunismo, viene esto, y de paso meten la esperanza y empiezan a hablar que el modelo anterior o el esquema de gobierno anterior era mejor que este. Y como tenemos memoria corta, empezamos a creerlo. Más cuando escuchamos a un designado presidencial decir, bueno, pero la presidenta gana más que lo que gana el del Banco Central y anunciamos la cuantiosa cantidad que gana el presidente del Banco Central, la gente se inquieta y se incomoda. Pero de pronto dice, no, la presidenta gana menos, pero tiene una partida confidencial, no sé de cuántos miles de millones. Los designados presidenciales ganan menos, pero les dan 1 millón de lempiras discrecionales cada mes, son 12 millones por año. Entonces, eso entonces es mentira. Cuando la gente empieza a darse cuenta de estas elucubraciones, de esto que nos pretenden meter, bueno, deberíamos de aspirar a un Congreso Nacional donde no tengan salario. Pero aparte de tener salario, los congresistas se les debería de pagar por dietas y por sesiones, pero deberían de trabajar como profesores, digamos, como obreros y seguir sosteniendo ese salario. Pero ¿qué sucede? A cada congresista le dan aparte un bono para que pueda desarrollar proyectos cuando hay instituciones encargadas de hacer puentes. Yo miro un diputado que le dieron 100,000 pesos y está haciendo un puentecito ahí en el barrio o en la aldea. ¿Para qué le dieron eso? Entonces está ganando esto más un presupuesto que está administrando con el cual lo controlan. Y él dice, no, es porque le tengo que cumplir a las masas que dieron mi voto. No, ellos van ahí para legislar. Y quien le va a cumplir a las masas va a ser el ejecutivo que ejecuta esas leyes y ejecuta el presupuesto. No lo puede. Entonces lo que estamos haciendo es distribuyendo. Yo recuerdo cuando yo era niño, iba a la pulpería y donde me daban chascada, ahí iba a comprar. Entonces, eso es lo que les está pasando a los, y fíjate, Andrés, y a los diputados, les están dando chascada. Y mira que estamos hablando en lo doméstico, no aquí en lo micro, no en lo macro. Por ejemplo, ¿qué tal que nos pusiéramos en el tema, y ya lo vamos a tocar el tema, el presupuesto oneroso de las Fuerzas Armadas de Honduras, la carga improductiva que representa este? Imagínate, y eso sí. Y son cosas pues que había una expectativa que con un cambio de gobierno se podía haber regulado esas cosas, ¿verdad? Y no, como que no hay ninguna expectativa, ninguna esperanza. Pero bien, vamos a seguir creyendo que el gobierno de Xiomara todavía puede retomar, ¿verdad? A ver, tus palabras, Carlos, de salida.
Ok, mira, yo quiero ahondar. Ahorita el gobierno de Libre tiene las puertas abiertas con la nueva corte. Vamos a ver en el transcurso de este tiempo de qué está hecho este gobierno. Ya no hay excusa para poder seguir diciendo de que tienen trancas para poder desarrollar ciertos temas y ciertas propuestas de leyes. Con respecto a Salvador Narrala, mantiene un discurso desfasado del pasado de la Guerra Fría, en el cual pues eso es rechazable en ese sentido. Es un péndulo, como lo dije anteriormente, e incluso sus diputados no quieren ni que se acerquen porque los ponen en ridículo a ellos. En ese sentido va a terminar lo mismo que sucedió con el partido pasado, con el PAC. Sobre la otra cosa, lo que dice Pagón, pues ahí tienen que haber muchos cambios, no tiene por qué estársele dando dinero a diputados cuando hay entidades que desarrollan, ¿cómo se llaman?, los proyectos de infraestructura del país, en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Entonces, licenciado Ezequiel, tus palabras de despedida. Bueno, el asunto es que nosotros no tenemos un sentido de pertenencia a una nación, al Estado. Mira, en Honduras, fíjate que todo mundo tiene aire acondicionado, pero todo mundo tiene una línea eléctrica para robar la energía a la ENE, dándose el lujo que no se lo puede dar, pero le roba al Estado. Y ahí vas a ver doctores, abogados, ingenieros, profesores. Yo le decía a un profesor, si usted, que es si ustedes son nos educan a nosotros, y hace eso, ¿cómo vamos a salir los alumnos? ¿Sabe? Porque yo le hice la pregunta, ¿verdad, profesor, que usted roba energía? Sí, me dice, ¿y por qué lo hace? Si hay que dar el ejemplo. No, es que así roban los de arriba, ¿por qué no voy a robar yo? Esa es la filosofía que nosotros tenemos acá. Entonces resulta que esas acciones se ven como algo normal, como parte de nuestra cultura. Y así, fíjate otra experiencia que viví hace poco. Hondutel Ya, no pues ya está estamos de dando el salida. servicio de telefonía, Estamos de de salida los ya, Ezequiel. teléfonos fijos. Ah, Estamos de salida ya, te digo. bueno, vaya. Buenas noches, pues. Sí, Oye, es que saludos. tenemos que tener para no cansarnos, ¿verdad? Y si hay alguna inquietud, algún punto, pues anotarlo para la siguiente. Ya luego va a ser miércoles. Nada más que vamos a ir más específico porque hay tantos puntos que tratar de carácter doméstico, pero que generan expectativa y opinión, ¿verdad? Y yo quisiera comentarlo aquí, pero ya estuvo de más, lo vamos a traer para el miércoles a ver qué resultados tenemos, ¿verdad? Con cosas que están en la palestra pública. Yo les agradezco a ustedes, ¿verdad? Ezequiel Doblado, Andrés Pavón, ¿verdad? Tenía algo para ti con respecto a lo que denunció el comisionado de derechos humanos que dieron más de 10.000 violaciones a los derechos humanos en el año pasado, ¿eh? Fíjate bien, para tener un punto a ver cómo va a ser este año, ¿verdad? Pero es lo que está reportando el comisionado, la señora esta Izaguirre, ¿verdad? Carlos, pues gracias. Así que esa tarea, Andrés Pavón, para el siguiente miércoles, la situación de los derechos humanos, ¿verdad? ¿Cómo va eso, ¿verdad? Y así que los veo el miércoles, entonces, ¿verdad? Vamos a tratar, el miércoles sería 7 de la noche, hora de acá, Estados Unidos, 9 de la noche, hora de Honduras. ¿Les parece bien? A ver. Perfecto, ¿verdad? Muy 7 bien, muy bien. acá. Solo Yo el siempre, domingo que hacemos siempre 5. pienso que, ¿Sí? siempre pienso que a Carlos lo agarramos manejando. No sé si buscamos una hora para que esté más relajado. No, si estaba en la casa cuando empezamos, fíjate, no, estaba en la casa bien tranquilito, pero la señora nos mandó a hacer el mandado y ahí ya no pudo hacer nada. Ah, ah, Es que aquí manda la mujer. lo estamos agarrando cuando viene del trabajo. Bueno, pero aquí estamos al pie del cañón. Le dice la Qué señora, le bueno. doy permiso, le dije, que esté en esa transmisión del programa, pero vayan el mandado. No le quedó más que subirse al carro. Bueno, muchas Bueno, gracias. Saludos. saludos. Ahí estamos. Buenas noches. Ok, Ok, saludos a ok. todos. Bye. Bye. Ok, ok. Bye.